hermano Javier y la grabación. Eh, Muy bien, vamos entonces a orar y a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, esta mañana estamos muy agradecidos contigo por esta oportunidad preciosa que nos permite nuevamente encontrarnos para estudiar su palabra. Que sea un tiempo, Señor, especial, que sea un tiempo donde podamos ver la guía de su Santo Espíritu en cada uno de los aspectos que desarrollamos. Señor, gracias por hoy, 28 de noviembre, en cada uno de los lugares donde nos permite, Señor, participar, oh Dios, y queremos, Señor, que lo que tienes preparado para nuestras vidas, Señor, sea para enriquecimiento y para desafíos de fe, en el nombre del Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los que han estado quebrantados, pero han visto tu mano poderosa pastoreándole. Por los que han estado, Señor, librando batallas económicas, Señor, pero ahí has estado pastoreándole. Por lo que están librando también luchas en sus hogares, en familia, pero Señor, ahí estás pastoreándoles. Señor, por lo que están, Señor, luchando con situaciones en estos días, X de Y índole, pero que estás allí, Señor, pastoreándonos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, la vida está en tus manos. La vida, Señor, ah, la vida, Señor, es tuya y tú no la das continuamente. Y sobre todo la vida en Cristo, la vida, Señor, llena de la presencia de su Santo Espíritu. Oh Dios, gracias. Te alabamos, Señor. Te exaltamos en esta hora. Damos gloria, honra a ti, que vives por siempre y para siempre, Señor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a alabar al Señor. Alguien más que pueda habilitar su micrófono en este momento y que de tu corazón salga motivos de acción de gracias esta mañana. Adelante. Padre maravilloso, Padre eterno, Dios de gloria y justicia, Dios de amor y de verdad. Te alabamos, Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esa sed que tú has puesto en nuestro corazón de conocerte más, Señor, de aprender más de ti, Señor, de aprender más, Señor, a escucharte, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, muchas gracias por tus cuidados, Señor, por tu amor, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor. Gracias por esa gracia que tú has derramado sobre nosotros. Gracias por ese precio que pagaste por nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre maravilloso, Padre eterno. Gracias porque, Señor, tú usas al pastor Javier como instrumento de uso honroso en tus manos para bendecirnos a nosotros, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que se conecta a aprender cada día más y más de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque esto es un privilegio poder estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio de conocerte, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias por estas oportunidades tan maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora prepara nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente a los que acaban de ingresar. Bienvenidas.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, este tema sí que me ha puesto a meditar mucho, esta sesión. Eh, vamos a ver, tiene varias sesiones la parte de la audiencia. Hoy vamos a ver una de esas sesiones que se llama ¿Cómo logro que me escuche? ¿Cómo logro que me escuche? Estoy mirando que tengo una en mi agenda el próximo sábado. Tengo una capacitación en la cual tengo que estar. Entonces ya miraremos cómo podemos adelantar esta clase. La siguiente es el proceso de decisión espiritual. Y para comentarles cómo está los temas que vamos a desarrollar que nos faltan. También tenemos esta mañana, también vamos a trabajar después la receptividad de la audiencia, cómo están preparados, listos. Y bueno, solo para comentarles, tiene varios bloques. Después, frente a la necesidad sentida, bueno, mucho que trabajar. Wow. Del individuo al grupo. Oh, yo creo que nos va a quedar para el próximo año la segunda parte, ¿no? Pero vamos a mirar si podemos lograr trabajar dos o tres temas más antes de salir a un tiempo de receso. Lo dejamos allí y como buenos alumnos o discípulos del Señor, vamos a estar aplicando lo que hasta ahora Dios nos ha estado hablando. Bien, entonces vamos a desarrollar lo que el Señor nos tiene. ¿Cómo logro que me escuchen? Observen ese dibujo. ¿Qué vemos ahí? Un letrero, pastor. Un letrero, un pasacalle, en una calle principal de una ciudad. Y bien llamativo. Sí, bien. Señor. Ahora, imagínate conversando con varios amigos cristianos en pleno centro de una ciudad con un alto porcentaje de población cristiana. Y te encuentras con esta pancarta, este pasacalle, en toda la avenida principal de la ciudad. Entonces, al observarla, surgen estas preguntas. ¿Cambiarían sus planes e irían a la campaña? ¿Irían al evento? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, quiero que ustedes participen, quiero que piensen en la pregunta, miren bien el pasacalle. ¿Por qué sí iría? ¿Por qué no iría? Observen bien. Yo no iría por lo del Islam, pastor. Usted no iría por lo del Islam. Está muy segura donde se encuentra. Muy bien. Pastor, yo no iría porque no conozco al orador. No irías porque no conoces al orador. Muy bien. Yo no iría porque conozco la verdad y no necesito conocer otras cosas. Ok. Amén. ¿Alguien diría que de los que estamos aquí, bueno, me gustaría mirar a ver? ¿No le llama a alguno la atención? Tratando de aprender sobre en una misión transcultural para aprender un poco más allá
de lo que dicen los libros o las páginas de internet sobre esta cultura. Por eso irías. Solamente por eso, sí. Sí, porque para mí ese título que dice allí, las grandes verdades del Islam, o sea, en realidad en lo que ellos se apoyan, no es la verdad nuestra. Entonces justamente tengo puntos allí, porque yo he trabajado con musulmanes, ¿no? Sí. Aquí en España, evangelizando a un grupo de musulmanes. Entonces yo lo tomaría más bien dentro de las herramientas de las que ya conozco para fortalecer más y saber por dónde debo entrar para compartir la palabra. Por eso iría. Muy bien. Por ese hecho Muy puntual. bien. ¿Alguien más desea dar su aporte? ¿Iría o no iría? Pastor, inicialmente yo pensaría en no ir, porque uno ya conoce o ya está informado acerca de estas verdades. Sin embargo, el Espíritu Santo a uno lo constrita acá, lo preocupa, porque esto es un engaño que se puede extender. Entonces, estoy de acuerdo en parte con la hermana Dina, que es bueno a veces ir a uno informarse a ver qué estrategias tiene el enemigo. También se presta para una gran oportunidad para evangelizar personas, de pronto involucrarse con esas personas, conocer esa forma de pensar y de pronto crear estrategias para proclamar el reino de los cielos. Ese es mi pensado. Muy bien. Excelente aporte. Yo pienso Señor. que hay que analizar bastante aquí el tema. Uno, ¿por qué donde estamos ha llegado el Islam a ese nivel? ¿No? ¿Se acuerdan? Acuerden que el mayor porcentaje de población de la ciudad es cristiana. Entonces, esto me está dando una visión de que hay algo mal. Y debería analizar antes de si ir o no ir. Creo que el tema aquí es un poquito analizar por qué está cogiendo auge el Islam. Comparto con la saber cuáles son esas verdades, porque realmente como cristianos muchas veces nos arraigamos a lo que escuchamos, no estudiamos sobre otra creencia. Así es. Importante saber para después poder actuar y reparar, o que el Señor nos guíe para reparar esa situación que se está dando. Es cierto, es cierto. Ahora, hoy en día de pronto no vemos tanto este tipo de pancartas, pero sí la influencia de medios como el Facebook, como el Instagram, donde se está utilizando mucho más abierta esta publicidad, ¿no? Muy bien. Ahora, usted va a ir, imagínese que usted sí va a ir, pero está invitando a algunos amigos cristianos también a ir. La pregunta que viene es, ¿abandonarías la fe cristiana para convertirte en musulmán por el simple hecho de asistir a una charla y escuchar al maestro? Escucho sus opiniones. Definitivamente no, porque más bien yo voy para saber cuáles son las debilidades de lo que ellos están manifestando. Y sobre eso, como digo, mi énfasis, sé quién soy en el Señor, conozco mi identidad y no la voy a cambiar. Más bien, como digo, pues la usaré como una herramienta para poder evangelizar. Y bueno, hablo de manera firme, porque les digo que he tenido experiencia trabajando con ellos, con un grupo de musulmanes, es más, lo sigo haciendo. Y una de las cosas que he hecho es justamente entrevistarlos a ellos, ¿no? Para conocer más.
de ellos. Y he trabajado con un grupo bastante grande de mujeres a las que una por una les he estado enseñando el español, pero ya sabemos cuál es el objetivo nuestro, ¿no? Evangelizar y que esas personas puedan ser alcanzadas. Desde luego, sola no puedo, sino con la ayuda de Dios, ¿no? Orando mucho y todo eso, porque también somos atacados por ellos, ¿no? Pero sí me ha resultado interesante escuchar las opiniones de ellos en las entrevistas que he hecho. Y aquí donde vivimos, justamente en España, hay mucho pueblo musulmán. En el lugar que yo vivo, en la ciudad que yo vivo, de Madrid, que se llama Parla, específicamente, la más alta población es de musulmanes. Entonces es un terreno en el que debemos entrar y hay muchos actos que ellos hacen y para mí, por eso pues, si yo conozco mi identidad, no voy a abandonar mi fe cristiana, sino más bien... Si yo conozco mi identidad. Qué bien. Como cristiano. Excelente respuesta. ¿Alguien más desea participar? ¿Abandonaría la fe cristiana por convertirse en musulmán por el simple hecho de asistir? Adelante. Pastor, dale, hermano. Yo pienso que más que abandonar la fe, sea cristiana, sea musulmana, sea la que sea, es más bien la manera en que se toma ese mensaje, la manera en que impacta en el cerebro prácticamente, entra por la vista, llega a la idea y es cómo crece dentro de uno esa idea, ¿no? Curiosidad, buscar qué, aprender más, suficiente. Ese tipo de preguntas también pega por el lado radical que puede tener uno, o más que radical sería muy teológico, ¿no? Como que está en uno ese lado teológico y decir, no, yo no voy, yo estoy bien cimentado. Pero ¿qué efecto hace en tu mente cuando tú lo lees, ¿no? ¿A dónde te mueve, ¿no? ¿Qué llegas a pensar en ese momento? O más bien la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo voy en crecimiento con mi iglesia? ¿Qué tan fuerte estamos en esa situación, por ese lado del cristianismo, en este caso, pesándose con el lado del Islam, ¿no? Así es. Así es. Ahora, sí, adelante. Perdón, pastor. Sigue. Eso que aquí hay que tomar en cuenta una cosa. ¿De dónde es la procedencia del Islam? Sabemos que el Islam surge, igual la palabra lo habla claro de dónde viene, ¿no? Desde la época de Abraham. Entonces, si no estamos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, si no estamos claros, yo pienso que a lo mejor, si es un Islam no radical, sino tradicional, el que no está firme podría ser convencido. Por eso es importante que cuando uno va a una situación de estos, muchas veces uno no puede invitar a cualquier persona, sino ir con gente que de verdad está firme en la fe y está bajo la unción del Espíritu Santo, porque si no podríamos causar hasta un problema para otra persona. Oh, interesante. Adelante. Sí, avísame cuando... que se queda Luis. Hola. Muy bien. Ahora miren. Vamos a cambiar de escena. Y observen esto. Ahora estamos en una ciudad predominantemente musulmana, con una pequeña iglesia cristiana. Esta vez son los cristianos los que colocan la pancarta o el pasacalle. ¿Crees que muchos musulmanes comprometidos abandonarían sus creencias y decidirán seguir a Cristo al momento de la invitación? ¿Qué pensamos?
Pues, pastor, con la poca información que tengo de los musulmanes, sé que no lo harían. O con lo que conozco, lo que he escuchado y con algunas personas que he tenido la oportunidad de hablar, sé que ellos no son como muy firmes en lo que creen y por esa publicidad no irían, a no ser que solamente sean asistentes. Ajá, muy bien. Aunque ellos puedan convertirse, porque a veces nos ha tocado, hasta se han bautizado en las bañeras de sus casas, ¿no? Porque corre peligro no solo la vida de ellos, sino la vida de toda su familia. Entonces ellos tienen mucho dato, temor, mucho miedo, así que frontalmente ellos no irían. Casualmente yo iba a comentar algo así como la hermana Digna, concuerdo. Recordemos que hay dos facciones, la radical y la no radical. Los no radicales son muy firmes en su creencia y los radicales tal vez tomarían acción en contra de esto, ¿no? Sí. Creo que el temor predominaría, sería muy difícil que alguien vaya a una actividad abierta. Por el lado de ellos. Correcto. También es improbable, a menos que ocurra algo muy importante que haga tambalear su fe. Esto se debe a la soberanía de la audiencia. Con estos dos ejemplos, entonces vamos a ahondar cómo logramos que los demás nos escuchen, en especial cuando no comparten nuestra fe. En primer lugar, enviar un mensaje, oigan bien, no implica necesariamente que la respuesta del oyente sea la esperada. ¿Qué piensan sobre eso? Miren eso. Enviar un mensaje no implica necesariamente que la respuesta del oyente sea la esperada. ¿Se acuerdan del último ejercicio que hicimos el sábado pasado de la radio? He alcanzado a ¿cuántos? Así es. Otro aspecto. En el aspecto de la comunicación, en el caso suyo y mío, que estamos comunicando, transmitiendo, debo tener en cuenta algo. No es el que transmite el que tiene el control. Es quien asume ese control. Por eso es muy importante la forma como comunicamos las cosas. Las personas responden a la comunicación selectivamente. Ven y oyen lo que quieren. Y eso es lo que se conoce en el mundo de la comunicación como la audiencia soberana. Por ejemplo, estos días, estos 2-3 días, ¿cuál es la comunicación o qué la noticia que ha llamado la atención en Latinoamérica y a nivel mundial? A ver, si la muerte del jugador Maradona. La muerte de Diego Armando Maradona. ¿Sí o no? Sí, qué locura con eso. Bueno, para nosotros es locura, pero mírenlo desde esta dimensión de lo que estamos presentando aquí. ¿Ah? Y está en todos los medios, radio, prensa, televisión, redes sociales. ¿Dónde quedó el número de situación que se está dando en Europa, en muchos países, sobre el COVID-19? ¿Dónde quedó el descubrimiento de la vacuna? En 2-3 días. ¿En qué plano? Segundo hasta tercero o cuarto plano. Sí, señor. Entonces, ¿quiénes toman la decisión de aceptar esa información? La audiencia. La audiencia. La audiencia. Sí. La audiencia. Excelente, pastor.
Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en el momento. ¿Qué impacto es el que vamos a llevar a cabo, digámoslo así, en lo que voy a transmitir? ¿Ven? Ayer estaba viendo de esas cosas que uno le pone a curiosear ahí que le salen, que todo el mundo envía o colocan en el Facebook, y me llamó la atención acerca de canciones muy famosas, pero que el compositor o quien la interpreta es famoso solo por una canción. Amén. No compuso más canciones, solo una canción. Que hasta el día de hoy esa canción suena, pero esa persona ya no está ni siquiera cantando, pero la gente sigue pensando en el gran cantante que es, no porque compuso o interpretó diferentes canciones, sino por una sola que se quedó en el corazón de la audiencia. Perdónenme que no me vamos a sonar aquí un poquito mundano, como decimos nosotros en el medio. Pero una canción que haya influenciado en estos últimos 7, 8 años, que usted diga, esa canción, estoy hablando a nivel secular, que usted dice, la escucha en el bus, la escucha en el autobús, la escucho en la calle, los jóvenes y esto. Y con eso ya es famoso. Estoy pensando en esa canción de este muchacho que no sonaba para nada y ahora es tan famoso, que se llama, y la letra es tan, yo digo, ¿y eso qué es? ¿Ah? Ahora se me olvidó a mí. Uno de Medellín. Y no, es no, que no, si lo... es a nivel mundial. No, por eso, Hermano pero es un Javier, cantante de Medellín. ¿Sí? No, es puertorriqueño. y es que si lo menciona lo hace más famoso. Porque despierta la curiosidad en más de uno de irlo a escuchar. ¿Sí vio? O sea, que no diga Eso era lo que nada. buscaba. O sea, pastor, que no diga nada. Gracias, querido. Porque ahora está la curiosidad. ¿Quién es? La audiencia. Y enseguida, yo sé que digo, Julano de tal y la canción es tal, y enseguida, ¡ay, cierto! Cierto. Gracias, diste en el blanco con lo que estaba queriendo escuchar. Escuche esto. Al predicar, al enseñar, al disertar o emplear otras formas de comunicación, debemos utilizar algunos principios, que ya hemos visto algunos, que garanticen la respuesta deseada por parte de la audiencia. Algunos principios. Jesús utilizó muchos de esos principios para comunicar. El apóstol Pablo también los utilizó. Y en nuestros días sí que tenemos que ser tan recursivos, pero tan precisos en lo que vamos a comunicar. Estoy nada más recordando uno de estos formatos utilizado. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Pablo? Amén. El hermano Pablo. Amén. Una conciencia en la mañana. Un mensaje a la conciencia. Sí, sí, casi. Qué formato tan profundo, pero tan sencillo. ¿Y quién no recuerda al hermano Pablo? Entonces pensemos, esto es en esta parte donde queremos profundizar. Porque nosotros estamos predicando, enseñando, disertamos o empleamos otras formas de comunicar y a veces no estamos utilizando
los principios adecuados para llegar. Y eso es lo que vamos a analizar esta mañana. Vamos a hablar del filtro humano. El filtro humano. Observen eso. ¿Cuántos en su casa tienen un filtro de agua? Haga de cuenta, este es un filtro de agua. Estamos nosotros comunicando, pero en ese filtro hay diferentes, ¿cómo se le llama? Diferentes procesos, etapas, para que pueda salir. Mire, entra en cantidad lo que damos a conocer, pero mire al final lo que queda, lo que se recibe. Porque pasa por el punto, ¿cómo diríamos? El primer aspecto de proceso que se llama cosmovisión. En segundo lugar, lo que cada ser humano tiene, que es acerca de su aprendizaje y experiencia, y creencias, actitudes y la personalidad. Por eso es interesante que es más práctico enseñarle a los niños porque todavía ellos apenas están construyendo. Es aquí donde se habla en la parte pedagógica de que de 0 a 5 años es donde se está formando la personalidad de un niño, de una niña. Por eso es más complicado compartirle a los jóvenes y a los adultos. Hay que saberlo hacer. Hay que saberle llegar. Miren este cuadro. Todos nosotros, todo el mundo tenemos esto en nuestras vidas. ¿Ven? Una cosmovisión, aprendizaje y experiencia, creencias, actitudes y personalidad. Y lo que va quedando es lo que realmente llena. Ahora, a menudo evangelizamos dando por sentado que la audiencia responderá positivamente si tan solo presentamos el plan de salvación. Interesante. Pensemos en cuántas veces hemos predicado, hemos dado la palabra y hemos visto cuántos levantan su mano para recibir a Cristo. Y pocos. Y decimos, wow, ya esta gente está ganada para el Señor. Ahora, sin embargo, no es así. Como ya habrás comprobado al evangelizar. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? ¿Por qué todas esas personas que, digamos, en una campaña, en un evento que tuvimos, vimos pasar al altar, algunos con lágrimas en sus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? ¿Qué pasa? Nos hemos puesto a analizar por qué, digamos, pasaron 100 personas, digamos que 1 o 2 o 3 siguieron el proceso. ¿Qué pasó allí? Yo creo que muchos son tocados con la palabra, pero muy pocos toman la decisión de aceptar un cambio. Pastor, y yo pienso que, pues según lo que estamos mirando, puede ser que el mensaje no llenó sus expectativas. Interesante. También, por eso si no esta se da clase, la invitación al Espíritu ¿sí? Santo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y el que toca, ¿no? Muy profundo eso. Por eso esta clase me ha llevado, les voy a ser sincero, varias horas de procesarlo, de masticarlo, porque creo que estamos en el punto, como dice uno, en el nudo del asunto. ¿Ven? O sea, la respuesta no la tenemos nosotros.
se requiere, acuérdense lo que acabamos de hablar, la audiencia es soberana, pero el asunto es cómo llegamos, cómo estamos transmitiendo. Pastor, Yo les voy a una compartir palabra. una experiencia antes de darle la palabra a mi hermano Mauricio. Cuando, ¿por qué estoy en el mundo de tanto de los libros? ¿Por qué me fascina? Pues estar allí. Pues cuando estaba en el seminario, comencé a tener discusiones por mi formación que me habían dado desde muy chico en la iglesia. Yo pensaba que mi iglesia era la única que iba al cielo. Que en todo el mundo, todas las iglesias se llamaban así como la mía, y era la única que iba al cielo. Y en cuanto a doctrina, por eso la doctrina hay que saber cómo la estamos dando. También eso forma parte de, en cuanto a doctrina, estaba convencido de que todo lo que me habían enseñado era palabra de Dios. Abran el micrófono y digan como decimos cuando te alabamos, Señor. Entonces, esa era mi cosmovisión en ese momento, mi experiencia, mis creencias, y eso era parte de mi personalidad. Y me acuerdo que a uno de los maestros en el seminario le armé tremenda polémica pensando, porque a veces uno saca pecho delante de los demás cuando uno cree que tiene la razón. No sé si les ha pasado eso. Y uno saca para decirle a los demás, usted no tiene nada que ver en esto. Y sabe, la respuesta de ese profesor fue tan sencilla. Me invitó a tomar una taza de café, me acuerdo bien, y me dijo, antes de contestarte, de darte mis puntos, quiero que investigues. Y me colocó una serie de preguntas. Y la verdad, duré como unos 15, 20 días leyendo, mirando, masticando, procesando, y al final, ¡pum!, algo pasó. Algo pasó. Ahora, yo sé que, como acaba de decir la hermana Digna, el Espíritu Santo es el que lo termina uno convenciendo. Inclusive de la formación doctrinal muchas veces nuestra. Sí, Mauricio, adelante. Pues, pastor, en mi experiencia me he dado cuenta, y pues aprendiendo de misiones también, me he dado cuenta que volvemos al principio, cuando estábamos hablando del Islam, es que uno tiene que tener esa, ¿cómo es que se llama? Conocer la transculturalización de la persona, ¿sí? La Ajá. transculturalidad. Y a veces uno no puede llegar directamente a compartir la palabra sin antes no conocer el terreno que uno está pisando. En las mayorías de las veces me he dado cuenta que es bueno pues hablar con la persona, saber qué piensa y conocer qué ámbitos de su vida está viviendo. En algún momento el espíritu va a actuar. ¿Sí? En algún momento el espíritu va a abrir el campo para que uno pueda compartir el evangelio. En mi experiencia me he dado cuenta que se aplica mucho la palabra la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, me he dado cuenta que Dios ya tiene todo preparado antemano. A las personas ya las tiene abiertas, solamente toca buscar es el camino. ¿Sí? Encaminar a las personas. Entonces, generalmente ya la cosecha está ahí. Lo que pasa es que uno a veces se llena de temor porque el enemigo se encarga como de persuadirlo, de querer persuadirlo a uno de que esa persona es difícil, que es imposible, que no se puede. Pero realmente sí hay una forma siempre, pero hay que primero conocer la cultura de esa persona y saber ingresar ahí. Y ahí es donde viene la fe de cada uno. Eso es todo, Así pastor. es. Entonces, todos tenemos un filtro, todos, a través del cual pasa
toda comunicación que se recibe. Entonces, si conocemos cómo funciona un filtro de agua, han destapado un filtro que tiene varias capas, un filtro de agua, vamos a ver cómo aparta las impurezas y otras sustancias no deseadas y solo permite el paso a los contenidos deseados para que salga el agua purificada, como llamamos. Y nuestro filtro mental trabaja del mismo modo. Todo está aquí. Al evangelizar, vemos respuestas tan interesantes y tan diversas. Y por eso necesitamos conocer sobre este cuadro. Ahora, el filtro contiene todo lo que nosotros conocemos. Creemos que el filtro tiene varios componentes. Uno es la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es un paquete de valores y creencias fundamentadas sobre la vida. Es la forma como usted y mi persona nos enseñaron desde cuna. ¿Eh? Cada uno de nosotros, aunque tenemos la cosmovisión cristiana, tenemos también una cosmovisión de cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas. Y esa es la primera capa por donde esa comunicación tiene que filtrarse. Es una especie de ventana a través de la cual observamos todo. Este filtro también contiene un registro de las experiencias y aprendizajes de toda la vida. Las cosas que hemos aprendido de acuerdo al lugar y a cada uno. Por ejemplo, aunque hablamos la misma lengua, tenemos diferentes posiciones culturales. En ese sentido. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, a algunos no les gustará, un ejemplo, el pescado y X tipo de pescado. Entonces, si los invitara a todos a un restaurante y diría, pescado para todos, algunos dirían, no. O hasta alguien dirá, no, es que yo soy vegetariano, pero mandé a preparar pescados para todos. Me estoy acordando de una pareja de amigos que precisamente los invitamos a casa, quería tener algo especial con ellos. Y nosotros, mi esposa y mi persona, somos de una u otra forma, tenemos influencia por nuestros arraigos, más de la gente de la costa atlántica, en Colombia. Porque inclusive aquí en Colombia se habla de costa atlántica y costa pacífica. ¿Ven? Hasta eso tienen su forma de ver el mundo. Y estos amigos, como decimos, aquí en donde vivimos hace 22 años, tan paisas, tan del interior, y aunque hablamos el mismo lenguaje, los invitamos, les preparó mi esposa, me acuerdo, un pescado. ¿Ya desayunaron? Espero que sí, no estén ayunando. Pero mi esposa preparó un pescado hecho en leche de coco, con unos patacones. Pero lo que más invirtió tiempo fue en la preparación de ese pescado. Lo que invertí en comprarlo, en los productos, y ahora ella la inversión de tiempo con tanto cariño. Y han llegado nuestros amigos. No comen pescado. Esa pareja. Y escuchen bien.
comieron los patacones, dejaron el arroz de coco y se comieron la ensaladita. No y el comen- pescado enterito, enterito. Ah. Pastora Vineldo es de muy buena sazón. Lo digo por experiencia. Quiero probarla. Lo digo por experiencia. Es de muy buena sazón. Sí, señor. Cierto, querido. Le damos la invitación. Pastor. Miren, Pastor, cuando señora. venga a Medellín voy a visitarlo. Se encantó. Bienvenida. De Colón acá en Panamá que hacen ese pescado así con leche de coco. Yo no lo he probado todavía. Yo nunca lo he probado. Yo tampoco y vivo aquí en Panamá. Es delicioso. En mi país se llama, en Ecuador se llama encocado. Encocado. Miren, quiero escucharles. ¿Por qué? Porque cada uno tiene esta parte. El registro de las experiencias y aprendizajes de toda la vida. Y ese es el segundo filtro a la cual la palabra tiene que llegar. Yo creo que es pesado. Creencias y actitudes son los sentimientos, son las actitudes. En ella almacenamos todo aquello que creemos verdadero, porque cada uno dice tener la verdad. Acuérdense de eso. Por ejemplo, un concepto general es que todos creemos que la Tierra es redonda. Otro concepto general, inclusive los musulmanes, es que Dios sí existe. En el plano mundial, Dios existe. Ahora, ¿qué clase de Dios? Pero hablamos así, Dios existe. Y muchos aspectos que tenemos en nuestras creencias y que la manifestamos en nuestro nivel cultural. Y la cuarta capa de ese filtro es nuestra personalidad. Lo que cada uno es, lo hace único. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Así, miren entonces estos cuatro aspectos. El proceso que tenemos que hacer para llegar. Ahora, el filtro en acción. Observen este dibujo. ¿Dónde llega el mensaje? ¿Se acuerdan del dibujito de la cara? El proceso, los tres procesos. Ok. ¿Y qué pasa con gran parte de la información? ¿A dónde va? A la basura. ¿Ven? Entonces se requiere una apertura, una atención, comprensión y la respuesta selectiva, que es lo que queda en el corazón. Digamos esta frase. El cristianismo no vale. Ven a la fe verdadera. ¿Han escuchado predicar así? Sí. Y eso enseguida, enseguida uno manifiesta las diferentes capas que uno tiene. ¿Cuál es mi visión del cristianismo? Seguro que usted ve un título como un título en la librería cristiana que dice Cristianismo en crisis. Y usted no va a comprar ese libro. Porque dice, no señor, eso a mí no me cabe en mi cabeza. Sí. Pero sí está en crisis, pastor. Sí, claro. Y está el título de ese libro. O por ejemplo, usted coloca en la calle vender folletos, libros, y no todos son cristianos. Digamos, en el contexto aquí en Latinoamérica, bueno, en España,
muchos que dicen yo soy católico, apostólico y romano, y usted se le da por... Y la gente está mirando y le llama la atención que hay un título que dice no crea en María, es la falsedad. Mire a Cristo. Se va a ganar usted allí un problema. Sí, señor. Entonces tenemos que mirar lo del filtro en el accionar. Sin duda, tu filtro no permitirá el paso de este mensaje si posees sólidas creencias cristianas. Yo no percibo eso. Y ustedes lo dijeron al inicio, cuando, ¿se acuerdan el pasacalle? Dijeron, no, yo allá no voy. Sí. Entonces, producirá una respuesta muy diferente a la deseada por el orador. Inclusive en la iglesia, cuando usted y yo vamos a dar un mensaje, tenemos que saber cuál es el tema que cause de entrada. La sola frase debe causar un impacto en la vida de los oyentes. Señor. Una posible reacción es cerrarnos totalmente porque enseguida nosotros decimos, esta información no pasa. Y evitamos el mensaje por completo. Pero me gustó lo que hicimos al inicio, las dos prácticas, porque miren que son más, donde menos, seguro que los cristianos van a ir, como manifestó la hermana Digna, la labor que hace, y seguro que va a ir por querer saber más. Pero en la otra posición están cerrados por completo a ir abiertamente a una campaña donde los cristianos van a compartir. Y esto es lo que se llama apertura selectiva. Apertura selectiva. O nos rehusamos a escuchar, y esto es lo que se llama atención selectiva. También podemos escuchar, pero malinterpretar el mensaje. Suele pasar mucho. Y esto es lo que se llama comprensión selectiva. O no cambiar aún cuando entendemos lo opuesto que se nos está. Esta es la respuesta selectiva. Vamos a ahondar sobre estos 4 aspectos. Apertura selectiva, atención selectiva, comprensión selectiva y respuesta selectiva. Pero hay algo. Así funcionan los filtros cuando tenemos firmes convicciones y no queremos cambiar. Entonces, ¿el asunto será cultural? ¿O qué es lo que nosotros debemos estar llevando a cabo? Los cristianos y musulmanes responden muy selectivamente a un mensaje sobre una fe diferente, muy selectivamente. Es decir, escogen qué quieren escuchar y qué no quieren escuchar. Bueno, nos pasa con los testigos de Jehová, ¿cierto? ¿Hasta dónde los queremos escuchar y hasta dónde no más? Nada del todo. Hasta donde hablen del Espíritu Santo, que es una fuerza. Totalmente de acuerdo, nada del todo. ¿Existe una diferencia entre el mensaje que pretende transmitir el comunicador y lo que la otra persona realmente, oiga esto, comprende? Amén. Por eso necesitamos examinar y entender el contenido del filtro de la otra persona para modificar nuestra estrategia de comunicación, y para eso tenemos que seguir, recuerden, el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Los comunicadores
sí pueden penetrar el filtro y producir comprensión, que es acuérdense, la última capa. La clave es, y aquí está, presentar el mensaje de manera adecuada para la otra persona. Aunque haya resistencia por valores y creencias, porque usted le está compartiendo a alguien, yo me acuerdo en muchas ocasiones que salimos a predicar en las calles o casa a casa y enseguida alguien nos decía, a mí no me venga a hablar de eso porque ya yo soy ¿cómo es? Católico, apostólico y romano. ¿Ve? Entonces, aunque haya resistencia por valores y creencias, en la comunicación cristiana ocurre algo diferente. Y de eso es lo que usted y yo también tenemos que estar convencidos, aún por encima de los aspectos técnicos. Y es que la oración, esto no lo tienen, este curso lo pueden dar para cómo llegarle a la audiencia, a los oyentes, pero aquí está el ingrediente fuerte para nosotros. Número 1, la oración. Y número 2, el Espíritu Santo es el único que puede traspasar, por más horrores que cometamos en una enseñanza, es el único que puede traspasar los filtros para que la verdad sea comprendida. Aunque pasaron 100, esos 2 o 3, la palabra llegó a lo profundo de su corazón. Por eso necesitamos una dependencia continua. Y que esto que estamos viendo nos ayude a reforzar lo que por años hemos estado llevando a cabo. ¿Bien? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Ahora veamos estos 4 aspectos detalladamente. La apertura selectiva. En primer lugar, cualquiera puede evitar un desafío a sus puntos de vista mediante una estrategia evasiva. Es decir, yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero ir a que me hables de eso. Entonces, ¿cómo lograr que esa persona se abra a recibir el mensaje? A mí no se me olvida, y el hermano Ascanio, que fue oveja por un largo tiempo, en la iglesia donde pastoreábamos, había una hermana que continuamente me decía, pastor, vaya a la casa, háblele a mi marido, que se convierta a Cristo. Bueno, estuvimos orando un buen tiempo y el hombre un domingo llegó. Pero desde que llegó, el hermano Ascanio se acuerda, a la entrada siempre teníamos una cafetería. La gente que llegaba antes, compartíamos unos minutos allí. Y cuando ellos llegan, llega toda la familia, pues a uno le produce alegría porque, qué bendición ver llegar toda la familia y sobre todo a alguien en la cual hemos estado orando. Y bueno, y ella enseguida se me acerca, me acuerdo, y me dice, pastor, ya lo traje, por fin aceptó. Pastor, por favor, ya sabe. Me acuerdo bien que él llegó con la camiseta de uno de los equipos representativos de la ciudad. Lo saludé por su nombre, porque no todos son hermanos y a veces uno tiene la costumbre de llamar a los demás. Porque yo le pregunté a ella, ¿cómo es que se llama tu esposo? Bueno, ya yo sabía, ¿no? Y lo llamé tal cual. Y él me dijo a mí, hola, pastor, ¿cómo está? Mi esposa me ha hablado de usted, del otro pastor. Y bueno, los invité, sigan adelante.
Cuando terminó el servicio, vuelve ella, pastor, nuevamente, pastor, haga que haga la oración de fe, haga que haga la oración de fe. Ya lo traje a la iglesia. Yo estaba más incómodo por ella que cualquier otra cosa. Y él se quedó ahí un rato y nos sentamos nuevamente. No lo invité a la cafetería y a la iglesia. Al frente, Ascanio se acuerda, había una cafetería. Sí. Y fui, nos sentamos y comenzamos a hablar de fútbol, hermano. Y ella se me acerca nuevamente y me dice, pastor, deje de hablar de esas cosas mundanas. Háblele del Señor. Lo invité cada 15 días, los jóvenes con los chicos de la iglesia, nos íbamos a un polideportivo a jugar a la pelota. Y lo invité, acompáñenos. Y él comenzó a ir. Déjeme decirle, él nos veía que orábamos, cómo hablábamos, cómo compartimos, hasta que él llegue y me dice, yo necesito hablar con usted. Y sacamos un tiempo aparte. Y ahí fue la oportunidad de comenzar lo que él había visto hasta ahora, comenzar a transmitir lo que realmente queríamos llegar. ¿Qué voy con esto? Nosotros pensamos que enseguida tenemos que llegar con, y si no me reciben, esta era mala tierra. Pensemos en cuántas personas, por la misericordia, nuevamente, algo tenemos que estar convencidos, es el Espíritu Santo quien hace la obra. Pero nada más pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces muchos de los que estamos aquí conectados nos predicaron en una primera instancia el Evangelio y lo rechazamos? A mí no me hable, yo tengo claro lo que soy. ¿Cómo logramos que esa primera capa se rompa? ¿Qué estamos ofreciendo realmente? El filtro actuará estimulándonos a abrirnos en lugar de evadir. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Sí, el de la palabra, pero el asunto es cómo lo estamos presentando. En segundo lugar, el impacto de causar una atención. Cuando la persona se abre, ahora, ¿cómo mantenerla en ese punto? ¿Por qué? Porque esta persona tiene unas creencias sólidas y es ahí donde la palabra tiene que llegar y romper esos esquemas. La lucha más grande que tenemos los seres humanos está en nuestras mentes. El mensaje, acuérdense, llega aquí a nuestros pensamientos y lo canalizamos. Y cuando vemos que algo que nos están comunicando, por más interesante que sea, podrá venir el fulano, sutano con la unción más poderosa, entre comillas, pero si lo que comunica no causa un impacto, no me interesa escucharlo. Pero nosotros a veces pensamos que sí. Este
segundo paso es llegar al punto de las creencias y las actitudes de cada uno. El tercer aspecto es la comprensión selectiva. Abrir o cerrar. Los filtros funcionan originando mal o buen entendido sobre el mensaje. Bueno, ahí debe ser bien entendido sobre el mensaje. ¿Qué quedó grabado? Una imagen, dice, vale más que 1000 palabras. ¿Qué causa un impacto? Y en cuarto lugar, la respuesta selectiva. Ni siquiera comprender un mensaje garantiza un cambio de creencia, valores y conducta. Me estoy acordando de una frase que dijo una de mis profesoras analizando la vida de los discípulos, que cuando el Señor está en la cruz, muchos fueron y se escondieron y volvieron a su profesión. Y ella dijo, en nuestro contexto hispano-latinoamericano, raspa un evangélico y encontrarás un católico empedernido. Voy a tocar aquí algunas cosas con mucho respeto. Quiero que me comprendan, me entiendan, no me comprendan. Traten de entender lo que quiero comunicar. Una creencia que tenemos es que pensamos que si el pastor no ora por el aceite no está ungido. ¿Acaso no es el mismo aceite que compran en el almacén los no cristianos? Entonces, de una u otra forma, creemos que lo que marca la diferencia es la oración que se hace por ese aceite. ¿Esa es una creencia? Sí. Es una creencia arraigada en mucho. Algunos se han enojado conmigo cuando me han invitado a predicar porque me dicen, hermano Javier, quiero que ore por el aceite. Y yo les digo, voy a orar por ti para que el Espíritu Santo te respalde. No, hermano Javier, ore por el aceite. Ahora, estos temas no los trato abiertamente, ¿me hago entender? El aceite necesita más oración que el hermano, según él. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa, y lo digo por eso con mucho respeto, porque algunos de los que están aquí pensamos todavía o creemos en eso? En cierta forma, eso tiene su punto de vista. Porque nos acostumbramos, oigan bien, religiosamente, a que si venimos de todo lo que se nos enseñó en el catolicismo, el sacerdote ora por el agua para que haya agua ungida. Y así la puedo regar en mi casa. Pero, ¿cuál es el aspecto bíblico del aceite en ese aspecto? Y déjeme decirle, a nivel de la iglesia, solo Santiago da esa luz. ¿Se acuerdan? Si alguien está enfermo, ¿qué pasa? Que llame a los Vayan y oren Ancianos de la y iglesia. únjanlo ¿con qué?
con aceite. Con aceite. ¿Hay una diferencia? Pero seguro que nosotros leemos ese pasaje y cuando estamos cerrados, cuando no comprendemos, vamos a decir lo que creemos que debe decir el texto. Cuando nos acercamos con nuestros lentes, por más que veamos y lo leamos en varias traducciones, eso es lo que yo creo que la Biblia dice. Y es ahí donde llega el evangelio. Comprender un mensaje que garantiza un cambio de creencia, valores y conducta. Entonces, el verdadero cambio es cuando nos dice, con razón dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Cuando realmente en estos tres campos se está dando cambios. Ahí está la conversión de la persona. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos? 1. Tome tiempo, oiga bien, para conocer a su audiencia. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Por qué creen en eso? A veces no nos tomamos el tiempo y llegamos, aún entre nosotros mismos, y llegamos, y a mí les voy a decir una cosa, a mí me molesta cuando escucho frases de un expositor de la palabra o alguien que está, y de entrada dice, voy a predicar la palabra, gústeles o no les guste. Eso se llama patanería. Para mí, eso es cerrar la puerta. Ser descortés. Yo necesito conocer a quién le voy a predicar. ¿Cuáles son sus creencias? Investigar. A veces no nos tomamos el tiempo de investigar sobre, por ejemplo, la hermana Digna está yendo a compartir entre los musulmanes. Tiene que tener uno ciertos aspectos. A mí no me choca, les digo en lo personal, sentarme a hablar con un testigo de Jehová y lo puedo escuchar 1 hora. Pero si te sientas con un satanista, alguien que cree en los demonios y hace práctica, ¿no te sentarías a compartir el evangelio? Creo que estos son los aspectos que Jesús llegó a conocer a la gente. ¿Qué es lo que ellos consideran importante? Ese puede ser el punto por donde Dios permite que comience a dar el mensaje. ¿Cuáles son las experiencias? Si es un evangelismo personalizado, escúchalos. ¿Cuáles son las experiencias que están atravesando? Y este es el punto clave aquí. Se requiere un oído sensible. ¿Escuchamos a la gente? Otro aspecto que tenemos al ser comunicadores del evangelio. Elegir cuidadosamente, y oiga bien, y sabiamente las palabras. Una palabra, una frase, cierra la puerta o las abre. Por eso al escuchar a la gente, estoy retroalimentándome. Estoy recibiendo la respuesta que quiero tener de la audiencia. Otro aspecto de desafío que tenemos es que otorgamos significados al escuchar y procesar lo que oímos
a través de nuestro filtro y no el de los otros. Por eso tenemos un gran desafío. Compartir el evangelio es el mayor desafío que tenemos. Por eso necesitamos del más grande comunicador, del Espíritu Santo. En resumen, de todo lo que te he compartido esta mañana. La gente ve y oye lo que quiere ver. Y oír mediante la operación de un filtro compuesto por su aprendizaje y experiencias previas, sus creencias, sus valores, actitudes y su personalidad. El filtro puede abrirse libremente cuando la persona siente que el contenido que estamos comunicando es pertinente a sus creencias y necesidades. El filtro también impide el ingreso de los contenidos no deseados. Nuevamente tomamos los 4 puntos. La apertura selectiva nos estimula a evitar el mensaje. Si de entrada vemos la persona que se cierra, ahí no hay más nada en el momento que hacer. La atención selectiva nos desconecta del mensaje. La comprensión selectiva nos desvía del punto central del mensaje. Por eso todo mensaje que transmitimos siempre debemos tener un punto central. La respuesta selectiva nos permite cambiar, es ahí donde queremos llegar, donde ya sale el agua pura. No nos permite cambiar creencias o acciones, es ahí donde queremos tener el resultado. Y nuevamente, el Espíritu Santo opera superando los filtros cerrados y generando una comprensión imposible mediante métodos humanos. Por eso los métodos no funcionan para todos. Estos días me dio alegría y me dio un poco de tristeza. Asesoro a muchos pastores en programas de educación cristiana, y en especial, bueno, en la denominación, durante varios años, con todo un programa de discipulado. Hablé estos días con los pastores donde está la hermana Marta, que vinieron aquí a la ciudad, y una de las cosas que me impactó es que durante todo este tiempo de pandemia me decían, la iglesia ha crecido en una forma preciosa porque están trabajando fuertemente. La iglesia ha llegado a recibir más a través de estos medios virtuales que cuando estaban presencialmente, porque tenían los materiales ahí y la cosa iba muy lenta. Pero miren, se dio una apertura, causó una tensión, llegó a la comprensión y ahora están viendo respuesta. Y lástima, no nos está acompañando esta mañana Andrés, porque precisamente me dijo iba a estar, o Andrés sí está. No creo. Él me escribió anoche, pastor, pido permiso porque va a estar enseñando, me pidió permiso para estar enseñando comunicación. No sé a quién es, pero está allí. Pero estuvieron aquí, vinieron desde muy lejos, al sur del país, porque han estado compartiendo el evangelio. Y toda una familia vinieron a bautizarlos. Es más, me pidieron el favor, asesórenos con qué iglesia podemos conectarlos para que ellos sigan compartiendo. Es esto lo que tenemos que llevar a cabo, hermano. Pero a veces nosotros pensamos
que si este método no funciona, porque nos hemos vuelto más de filtrar el evangelio con métodos. Miren, hay lugares, hay pastores, hay iglesias y no todas funcionan así. Que le está yendo muy bien con los grupos familiares, pero otras no. Y pueden tener los mismos materiales y todo, y no, para darles el segundo ejemplo, que como les dije, un poco de esa mezcla. Una iglesia, la cual adquirieron este año para 120 líderes, el segundo módulo de lo que trabajamos en la denominación, y llamé porque hay todavía algo que me deben, y llamé y me dijeron, bueno, llamé no, escribí por el WhatsApp, mira, ya pueden cancelarme la otra partecita de esos materiales. Y la respuesta que más me dolió no fue tanto lo del dinero, sino, pastor, esos materiales están guardados en la oficina porque no se está trabajando. ¿Te das cuenta cómo cambia todo? Oh, aquí viene entonces ahora la aplicación y el repaso. Número 1. Al Rawlings, un australiano productor de televisión, ha seguido de cerca el desarrollo de la televisión por todo el mundo. Una noche se le ocurrió, ¿qué pasaría si transmitiera el evangelio por satélite? De la noche a la mañana alcanzaríamos a billones con el mensaje de Cristo. Si Al pidiera tu opinión sobre su sueño, ¿qué dirías? Esa es una pregunta que vamos a trabajar ahorita. Segundo, es un cálido domingo y Roberto Arias está sentado en la iglesia de un pequeño pueblo. Pasó una semana muy difícil. Recibió la noticia de que la fábrica donde trabaja está por cerrar por la crisis económica de cierres prolongados por la pandemia. Le preocupa si va a conseguir otro empleo, pues hay mucha gente desempleada en su comunidad. El culto termina y Roberto se da cuenta que ha escuchado muy poco de todo lo dicho. ¿Por qué le ocurrió esto a Roberto? Tercera pregunta que vamos a trabajar. Ya es de noche y Roberto Arias ha regresado a la iglesia para el culto vespertino. Los pasajes de la escritura y el sermón se centran en cómo el Señor nos cuida cuando no hay salidas humanas para nuestros problemas. La experiencia de Roberto es muy diferente en este culto. Descubre que está prestando atención a todo. A la salida le dice al pastor, gracias por el gran sermón. ¿Por qué piensas que comenta eso? ¿Cuál es la diferencia entre el culto de la noche y el que estuvo en la mañana? Tomen la foto que voy a pasar. Recuerden que esto es lo que vamos a trabajar ahorita en pequeños grupos. ¿Listo? ¿Ya la tomaron? Ok, hermana Melba. Dios te bendiga. Ok, ¿puedo pasar la página? Pastor, yo también me debo salir porque tengo un compromiso. Vale. ¿Ya tomaron la foto? Ya, pastor. Sí, señor. Seguimos. Cuarto punto. Ahora estás en un bus o autobús y al lado tuyo va una persona de rostro fruncido y expresión triste. Sientes un fuerte deseo de testificarle. Considerando lo aprendido en este capítulo, ¿cómo iniciaría la conversación? ¿Qué necesitarías saber de la persona? ¿Por qué? Y lo quinto que vamos a trabajar. Aquí tienes otra oportunidad para probar tu conocimiento. Entonces vamos a leer en el libro de los Hechos y repasa
Permítame. Y repasa el sermón de Pablo en el Areópago. ¿Se acuerdan? Hechos 17. Y vamos a centrarnos en el verso 16. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el apóstol Pablo? Según lo aprendido hasta aquí, ¿qué dirías que Pablo fue un buen comunicador y por qué? Tomen la foto. Estas son las 5 preguntas que vamos a desarrollar. ¿Me permite las 3 anteriores que se me presente un problemita, hermano Javier? ¿Me hace el favor? Con mucho gusto, pastor. Ahí está. Entonces, tengan papel y lápiz, pero más que todo, para que interactuemos, vamos a tomar 20, 25 minutos. Son las 10:32, ¿sí? 20, 25 minutos para esto, ¿vale? Muy bien. Ahí está la otra pregunta. Bien. Ahora, ¿cuántos somos? ¿Cuántos hemos quedado? Y vamos a asignar. Vamos a hacerlo en 5 grupos. 5 grupos. Dele aceptar a la invitación. Tengan en cuenta un moderador en cada grupo. Los veo con caras serias. ¿Algo pasó? ¿Algo sucedió? Muy bien. No, estuvo todo muy bien. Mucha reflexión, mucho pensamiento. Me encantó lo de Hechos, pastor, porque sí, no había mirado, no había analizado ahí la forma en cómo Pablo les llegó a esos atenienses, les encantaba lo nuevo, lo novedoso. Y por ahí se entró. Así es. Qué bueno. Hechos que es que como estoy en una parte que la señal es mala, no alcancé a escuchar. Hechos 16. 17. 17 y 16. 17 y 16.
Sí. Yo había leído muchas veces y me gustaba mucho este pasaje, pero no había analizado realmente la estrategia que él utilizó para hablarles del Señor. Así es. Es lo que a ellos más les gustaba que les hablara. Oh, esos atenienses. Tremendos. Bien, ya para terminar, quiero dejarles, me encontré con estas 3 joyas que quiero recomendar. Me llamó la atención, estuve mirando más que todo, pues no los he leído a fondo, conozco más del segundo, un poco más, pero mire, tiene la oportunidad de averiguar por los 3 o uno de los 3 o 2, sería excelente. La predicación, comunicando el mensaje con excelencia. El segundo libro, cómo compartir nuestra fe, en un mundo posmoderno, conversar y evangelizar. Vea. Ese es 1A, se lo recomiendo. Y el último, habla con impacto, cómo ganarse al público e influir en los demás. Entonces, 3 libros para recomendar de acuerdo al tema que vimos esta mañana. Bien. Ya envié el formulario al grupo. Son 3 preguntas que se han enviado para que por favor lo diligencien y les pueda estar, tan pronto esté cargada sé que algunos, si alguien no le ha enviado la clase anterior, por favor escríbame en mi WhatsApp, porque he tenido una semana de reunión de la denominación, no la tenía en cuenta en las mañanas, todos estos días, y no estaba, pensé que no se iba a dar porque no habían informado, y cuando miro, ¡wow! Y a las 2 de la tarde enlazado con el grupo de Europa y de aquí de América. Ha sido una semana bastante. Pensé no dar esta clase, les soy sincero. Pero bueno, anoche pasé horas, varias horas, terminando, porque como me dice en la casa, un jaraba cumple lo que prometió. Entonces, esa es parte de mis creencias. Gloria a Dios, que pueda compartir. Bueno, va enlazada con la palabra. Sí, estoy mirando, como les digo, la clase del próximo sábado. Si no, de acuerdo al horario, todavía no me han dicho, tenemos una reunión. Entonces, en el grupo yo voy a colocar. Pero si no se da el sábado en la mañana, podemos hacerlo, como siempre estamos empleando 2 horas, miro si podemos hacerlo para que las hermanas que están en España puedan conectarse, sea en la tarde, no hacerlo en la noche, o cambiamos el día. Sé que algunos, por cuestión de trabajo, pero bueno, o si es necesario hacerlo muy temprano, lo hacemos. Bien, entonces, pero para seguir el tema de lo que estamos desarrollando. ¿Qué les pareció esta clase? Quiero escuchar 2, 3 opiniones y con eso terminamos con una palabra de oración. Aquí ya paro la grabación para que ella comience ya